¿Hablamos? Ah, perdón. En este segundo capítulo, después de... ¿Qué te parecieron los comerciales? ¿Te dieron hambre? Sí. Qué bueno. Fíjate que en este capítulo vamos a tocar y a iniciar tertulias. Ahí en el Nelson y adelante. Creo que merece, pero la idea me parece muy rica. Un libro, obra plástica, ensayos, historia, porque fue un centro, también esto sin idealizar ni magnificar, sino las cosas como eran, porque a partir de su ejercicio como periodista en la cultura en el mexicano, que estaba cerquita de ahí, el mexicano no estaba donde está ahora, empezaron a reunirse los colaboradores y los conocidos del profesor Vizcaíno vinculados por la cuestión cultural en el mexicano. Y qué bueno que mencionas eso. La Avenida México era en donde se encontraba precisamente el mexicano cuando en octubre nace en 1960 el mexicano. Sí. Entonces, fíjate cómo una cosa nos lleva a otra. Sí. Y ahí donde ahora está algo de la Telefónica, ahí a un lado estaba las oficinas del mexicano y a un lado también estaba la biblioteca Antonio Caso de don Alfonso Collada, que era un personaje bien importante. Era un señor alto, más alto que Vizcaíno, de barba, y él vivía también acá por el centro, en aquellos ayeres por donde está Macons. Sí. En la avenida Constitución, ahí vivía el maestro Alfonso Collada, que después se fue a hacer cargo de la biblioteca en la escuela de la secundaria número 4 en la colonia Alemán. Ajá. Entonces todos ellos eran parte de esa, se puede decir, de esa afición y no obsesión de dar un poco de identidad a la Tijuana, que siempre le estamos súper agradecidos. Entonces, ya quiero, con base en lo que tú dijiste, que donde estaba el mexicano, a continuar. Sí. Sí, bueno, se reunían y yo creo que de hecho era lo que puede considerarse una peña espontánea, en donde el común denominador era la sensibilidad hacia el arte y que eran creadores. Entonces, pues era una reunión cotidiana. El profesor llegó a hacerse parte del paisaje del Café del Nelson, por eso digo que eso da para mucho en términos de recrear cosas, porque esa peña duró cerca de 30 años. Duró cerca de 30 años y por ahí pasó todo aquel que tenía algo que aportar en ese sentido. Y me acuerdo en alguna ocasión que me platicaron que dentro de las presencias que solían estar ahí era aquel periodista aguerrido y toda una personalidad de la historia, que era el Boca Brava. Don Francisco M. Rodríguez, casi nadie. Sí, también pues algunos otros periodistas, actores, actrices. Había un maestro que él después fue como bibliotecario en una escuela que fundaron muchos sus californianos, que era el profesor Carlos Cabezud. Él aparte era pianista, era promotor incluso de cuestiones de tipo de danza y estuvo pues como responsable de la biblioteca. Y promotor de, de lo que era el arte musical. Sí. Don Carlos Cabezud. Ajá, y bueno, también en aquellos tiempos, ahí ya empiezan a confundírseme los años, pero a propósito del maestro Cabezud, en alguna vez, en un medio que creó el profesor Vizcaíno, en alguna ocasión que se quedó sin trabajo, que le llamó Tiras Culturales, y era un periodiquito, una revisita muy interesante, porque estaba así engrapado, y era así como una tira, en que la hoja que seguía iba siendo más grande, y duró como
un medio año más o menos. Y ahí escribía don Carlos Cabezud, y don Carlos Cabezud en alguna ocasión hizo referencia a una ópera que estaban haciendo entre Héctor Siman. El maestro Héctor Siman. Sí, puras personas que pues fueron de los iniciadores, Héctor Siman, y se me escapa el nombre del autor de la letra, que era Héctor, luego me voy a acordar. Y bueno, así fue la cuestión de lo de el Nelson, que digo que tuvo la presencia de todos quienes tenían algo que aportar en el campo de la cultura. Me parece que también el maestro Trujillo estuvo en ese. Es él es el del autor de la letra. Así sí, ¿cuál era su nombre? Trujillo. Benjamín Trujillo. Benjamín Trujillo, sí, Benjamín Trujillo y Héctor Siman eran los que estaban involucrados en la creación de la ópera. Fíjate que como una cosa siempre nos lleva a otra. Así es, sí. Y recién estamos en esta pandemia sorprendidos porque es un año extraordinariamente complicado. Ya estamos en el 10º mes del 2020. Así es. Y hemos perdido entrañables amigos. Y el maestro Varona forma parte de tu vida. Así es. Así es. Dime y platícanos cómo llegas tú, así como llegaste con el maestro vizcaíno, con Manuel Rodríguez Varona. Pues como decía una personaje en una película, el caprichoso dedo del destino. Yo iba a las reuniones del Seminario de Cultura Mexicana, a donde pertenecía también Varona. Y ahí ya fue el contacto inicial, pero en aquel tiempo yo publicaba en Identidad. Entonces, a propósito de una charla que él dio en el Secut acerca de su trayectoria, eso debe haber sido por el 2006, a propósito de eso, yo lo entrevisté. Y entonces la entrevista se convirtió de alguna manera en una larga conversación que duró 10 años. Fíjate, o sea, lo conquistaste, te conquistó. Fue amor a primera vista. Pues es que creo que había elementos para que yo lo percibiera como una persona muy interesante, y sí te los puedo precisar, y estos son, en primer lugar, bueno, pues ya el hecho de haber estado, en primer el hecho de ser artista, pero además la permanencia prolongada con todo lo que ello implica en París, pero además no solamente el dominar al 101% el idioma francés, sino también maya. Entonces eso se me hizo muy rico, se me hicieron elementos muy ricos que formaran parte de lo que es la vida y la personalidad de alguien que efectivamente era fuera de serie. Estamos hablando de Melitón Rodríguez, que fue el padre de Varona. Sí. Y aquí cerca, en el centro, Melitón Rodríguez tenía un negocio que se llamaba La Surtidora. Y en la calle Segunda y Avenida D, por ahí tengo la fotografía. Sí. Era muy interesante, por cierto, esa fotografía la tomó don Raúl Escamilla Valdés. Y ahí dice La Surtidora. Y resulta que de repente uno de sus hijos es él, Varona, y es reacio a seguir los pasos de su papá. Se dedica al arte y no es fácil vivir del arte, es un arte vivir en el arte. Entonces, y ahí tú formas parte de esa relación que tuviste a bien decirle sí, decirle no, impulsarlo como el chíspiro, ponle como vizcaíno adelante. Así. Entonces, a ver, platícanos. En ese sentido, yo creo que él traía la fuerza interior
que solito se fue dando desde sus inicios. Es una persona cuya vocación fue fuerte, inequívoca, sin lugar a duda alguna, porque desde que él tuvo conciencia de ser, tuvo esa inclinación y desde pequeño. Además, algo que es muy interesante, refiriéndonos a él, que su talento verdaderamente era bastante impresionante, tenía aquella habilidad para el dibujo y bueno, ya después se fue enriqueciendo y puliendo a través por medio de los estudios, porque él se marchó de aquí en el año 53 para ir a estudiar en una de las escuelas más prestigiadas de arte en Latinoamérica, que era la Esmeralda, y así fue el inicio de su trayectoria como artista plástico, que fue todos y cada uno de los días de su vida, todos y cada uno. Lloviera, tronara o lo que sucediese, y por eso digo que él traía el motor, formaba parte intrínseca de su personalidad. Llegaste a entrevistarlo. Sí. ¿Cuánto tiempo de entrevista te dio? Pues lo que suele durar, como una hora. Una hora. Sí. Pero esa hora se multiplicó 100 veces. Duraste 10 años con él. Sí. Entonces, ¿qué fue luego de que terminaste esa hora lo que se sembró en ti? Esa semillita, ¿qué pensabas de él? ¿Qué fue lo que te súper impresionó? Pues es que en realidad, más que una cuestión de que lo súper impresionara a uno, es algo que a mí se me hace curioso, porque de esa primera entrevista había que hacer correcciones y clarificar dudas, lo que dio lugar a la segunda entrevista. Y a partir de ahí, pues ya la conversación entrevistadora-entrevistado se convierte en una conversación de dos personas, y lo demás pues lo hace el tiempo. Platícanos quién es del que estamos hablando. Esta persona es importante no dejarlo caer en el olvido, porque como comunidad que es Tijuana, en particular Baja California, de una manera más amplia, pero fue uno de los pioneros en el arte de la pintura aquí en Tijuana. Una cuestión que es importante subrayar es que él, y aparte él se sentía muy orgulloso de eso, él era pintor, pero él fue a adquirir oficio a través de estudiar. Entonces sus estudios no solamente le permitieron conocer acerca de las técnicas, sino también acerca de la historia del arte y de la obra de los grandes artistas universales. Entonces él fue un tijuanense que se me pierde la edad que tendría, pero por ahí de los 17 años se marcha de su lugar de origen, Tijuana, hace un prolongado y accidentado viaje hasta la capital del país e ingresa en esa escuela que es totalmente legendaria, que es la Esmeralda. Regresa hasta aquí a Tijuana por ahí del 59 y forma parte de las primeras exposiciones que se hicieron aquí, ya siendo más formal la cuestión artística. Y es bonito porque forma parte de un conjunto de artistas, no nada más pintores, también teatristas, también de otra música además, pero de una generación que puede considerarse pioneros, de los cuales hay registros muy interesantes periodísticos. Fíjense ustedes que recordar es volver a vivir. Con ello vamos a concluir y agradecemos a Mélida. Vamos a subir algunas fotos del trabajo del maestro Barrona y para que lo recuerden vamos a poner imágenes de él para que lo recuerden, porque recordando
y volviendo a vivir, no se puede olvidar a las personas. Así es. Esto que estamos haciendo es el rescate a través de esta plática, la cual, ¿qué te pareció? Y muchas gracias por permitirnos grabar este trabajo. Todo lo contrario, muchísimas gracias a ti, y quiero nada más comentar que no se trata de deificar ni crear personas como tipo héroes, sino son personas de carne y hueso, pero que se han distinguido por aportaciones que es necesario reconocer porque forman parte de todo lo que es la Baja California en su conjunto. Muchísimas gracias, maestra Mélida Ojeda López. Y una pregunta que no cause honorarios por tu profesión. ¿Qué te pareció la consulta? Me pareció muy bien, muy interesante, y pues qué bonito. Gracias por esta oportunidad. A ti.